iglesia, ¿cómo estás? Buen día. Hoy el Señor nos ha regalado un día más para meditar en su palabra. Y lo más hermoso, cuando vivimos dirigidos por el Espíritu Santo, todo lo que hagamos le dará la gloria al Padre. Y el Señor lo ha dicho, solo tenemos que tener fe, creer en el Señor, que el Señor puede hacer milagros en tu familia y en la mía. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto para mí el día de hoy poder estudiar la palabra junto a ti. Y bueno, el día de hoy vamos a regresar un poquito al capítulo 10. Yo sé que hoy nos toca el capítulo 11 de Hechos, pero vamos a regresarnos un poquito y te voy a explicar un poquito de lo que estaba pasando, ¿verdad? En el capítulo 10 de Hechos estamos viendo a Pedro compartir el evangelio, ¿verdad? A unas personas. Pero ¿qué crees? Estas personas pues no eran lo que era común, ¿verdad? Eran gentiles y los gentiles eran aquellas personas que no pertenecían al pueblo judío. Entonces, esto estaba mal visto, ¿verdad? Y estaba mal visto que Pedro se acercara a esas personas para compartirles el evangelio, pero aún así, él lo hizo, ¿verdad? Y no solo esto, sino que el Espíritu Santo descendió sobre estas personas, ¿verdad? Y los llenó. Pero al regresar Pedro al lugar a donde estaba, ¿qué crees? Pues normalmente nosotros sabemos que cuando alguien se convierte o acepta a Cristo en su corazón, es algo de suma alegría, ¿verdad? Nos alegramos, nuestro corazón se alegra, ¿verdad? Y el corazón de Dios aún más. Pero ¿qué crees? Estas personas tuvieron una reacción totalmente diferente, porque en el capítulo 11 comienza diciendo, 11:1 dice, los apóstoles y los creyentes de Judea se enteraron de que los que no son judíos también habían aceptado el mensaje de Dios. Pero cuando Pedro vino a Jerusalén, algunos creyentes judíos discutieron con él. Imagínate, venir súper gozoso porque muchas personas aceptaron a Cristo, pero ¿qué crees? Cuando llegas, pues te reclaman, ¿no? Y dice el 3, le dijeron, fuiste a casa de gente que no es judía y no está circuncidada y hasta comiste con ellos, ¿verdad? Es lo que nos dice Hechos 11 del 1 al 3, imagínate, le empezaron a reclamar y a decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? ¿Verdad? Es cuando ahí Pedro se encontró el primer muro, ¿verdad? Un muro de indiferencia, ¿verdad? Un muro de indiferencia que quizá él no tenía, pero las personas que le estaban reclamando lo tenían, ¿verdad? En lugar de alegrarse y de ponerse felices, se enojaron, ¿verdad? Se disgustaron con él. ¿Pero qué crees? Él, y lo podemos leer aquí, yo me imagino que reaccionó con mucha calma porque no les contestó mal, ¿verdad? Sino que les empezó a explicar detalladamente lo que había pasado en este lugar, ¿verdad? Dice, entonces Pedro les explicó paso por paso lo que ocurrió. Y estoy leyendo la palabra de Dios para todos, ¿verdad? Y el verso 9 dice... el verso 8 y el 6 dicen que Pedro les empezó a explicar, ¿verdad? Les empezó a explicar lo que pasaba. Entonces les explicó que descendió un manto y había mucha comida, pero era comida que ellos no podían comer, ¿verdad? Que no debían comer. Entonces él le dijo a Dios, no, ¿sabes qué, Dios? No la puedo comer, no la voy a comer, jamás voy a comer esto, ¿verdad? Pero él aún no entendía por qué Dios le estaba revelando esto, ¿verdad? No comprendía y aquí dice que se lo repitió varias veces, ¿verdad? En el verso 9 dice, pero la voz me dijo por segunda vez, no llames prohibido a lo que Dios ha purificado. Y el 10 dice, esto sucedió 3 veces y luego todo subió de nuevo al cielo. Imagínate, no lo entendía porque se lo repitió muchas veces, ¿verdad? Y cuando te repiten las cosas muchas veces significa que no lo has entendido. Y entonces ahí se puso otro muro, ¿verdad? Había otro muro, el muro de la incertidumbre, ¿verdad? Que es la desconfianza ante algo, ¿verdad? Que es no saber qué es lo que va a pasar y ahí se puso otro muro. Pero ¿qué crees? Después de que Pedro tuvo esta visión, algunos hombres llegaron por él porque alguien estaba buscando a Pedro, ¿verdad? ¿Y quiénes eran? Pues eran estas personas que se consideraban gentiles. Lo estaban buscando para que les hablara de la palabra de Dios. Y ¿sabes algo? Estas dos personas quizá tuvieron una visión o quizá Dios les habló al mismo tiempo, ¿verdad? Para que juntos pudieran hacer algo grande, ¿verdad? Y entonces vemos que el primer muro fue un muro de indiferencia, ¿verdad? Ante las personas que estaban criticando a Pedro por hablarles. El segundo muro que vemos, pues es el de la incertidumbre, ¿verdad? El de no saber qué es lo que está pasando.
Pero ¿qué crees? Cuando le pedimos la ayuda a Dios y cuando sabemos cuál es nuestra misión, podemos derribar con la ayuda de Dios esos muros que no nos dejan ver, ¿verdad? Porque cuando tenemos un muro enfrente, difícilmente vamos a poder ver qué es lo que hay del otro lado, ¿verdad? Y esta es la palabra que yo quiero compartirte el día de hoy. Los muros que tenemos enfrente quizás no nos dejan ver el propósito de Dios, no nos dejan ver las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero con la ayuda de Dios yo sé que cada uno de nosotros podemos superar esos muros, ¿verdad? Podemos derribarlos, ¿verdad? Sea que son parte de nosotros, que nosotros mismos ponemos esos muros o que es de alguien más, ¿verdad? Como era con los judíos y con los demás apóstoles, ¿verdad? Que nos menciona aquí. Pero juntos de la mano de Dios podemos derribar los muros. ¿Y qué te parece si oramos el día de hoy para que Dios nos ayude a derribar cada uno de esos muros? No sé qué muros hay en tu vida, si hay el muro de la incertidumbre, el muro de la duda, ¿verdad? Del temor a compartir. Quiero decirte que no hay nada imposible para Dios y que cada uno de esos muros va a caer para que tú puedas ver la promesa que Dios tiene para ti. ¿Qué te parece si oramos? Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos has hablado el día de hoy, Señor. Pero no solo eso, sino que el día de hoy te pedimos, Señor, que tú vayas con nosotros, Señor, que tú nos tomes de la mano, Señor, y que juntos derribemos cada muro, Señor. Porque, Padre, ningún muro va a detener, Señor, tu plan, Señor, ningún muro va a detener lo que tú ya has dicho sobre nuestra vida, Señor. Te damos muchas gracias por la oportunidad de escucharte, Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y bueno, esta es la palabra del día de hoy. Recuerda seguir las lecturas, ¿verdad? No te desanimes porque Dios va contigo. Recuérdalo siempre. Y bueno, nos vemos la próxima.